Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Espíritu y Caballos. Hoy es martes de podcast y yo soy Íñigo Cantú. Como se habrán podido dar cuenta, ha habido varios días, varios martes, prácticamente 3 martes en los que no he subido podcast. Estamos a punto de cumplir un año, si no es que ya cumplimos un año de haber iniciado esta aventura de podcast. Como se pueden haber dado cuenta, pues ha ido y venido en diferentes estilos, formas. He tratado de moverle algunos temas, ¿no? De hacer entrevistas, traer experiencias, y lo voy a cambiar prácticamente por completo. Originalmente había pensado que este podcast fuera muy catártico, platicar de mis reflexiones, platicar de mis experiencias. Así ha sido. Hace poco alguien me preguntó cuál era la finalidad de tener este podcast. Originalmente era aportar un poco respecto del mundo de los caballos en relación con la vida cotidiana de la gente y irlo tal cual compartiendo. Luego se movió un poco, como se dieron cuenta, a temas un poco más energéticos y esotéricos, algunas experiencias, ¿no? Hablamos con la medium, hablamos con mi terapeuta, con Mariana Orraca, que es espectacular, la verdad. Eh, Entrevistamos a Luis Fernando Villegas, yo creo que vamos a seguir haciendo algunas entrevistas, vamos a seguir haciendo algunos temas, eh, pero el enfoque va a ser si encontramos o no respuesta desde el punto de vista espiritual, desde luego. Yo les debo confesar, en este último mes, más que una crisis, entré en una reflexión profunda de cómo interactúa el mundo físico o el mundo material con el mundo espiritual, y cómo es posible que podamos tomar decisiones relacionadas con el mundo espiritual. Eh, digamos que donde más me cayó el 20, por decirlo de alguna forma, fue estaba viendo un video de alguien que toma una decisión a partir de un tema astrológico. Y pensé, si yo le dijera a cualquier persona que mis decisiones están basadas en temas astrológicos, creo, al menos en el círculo en el que me muevo, vean que estoy un poco loco, ¿no? Sin embargo, hay mucha gente que lo hace, ¿no? Y también hay gente que toma decisiones desde un lugar mucho más espiritual. Al mismo tiempo llegó a mis manos un par de libros gracias a una recomendación de uno de mis sobrinos, ¿no? De un sobrino que además, al que considero un tipo brillante, que ahora está en una aventura de vida increíble, se fue a vivir a Nueva York, y no ha cumplido ni 30 años y va sacándola del parque, como dicen por ahí. Y este libro se llama The Surrender Experiment. Lo escribe un autor que se llama Michael A. Singer. Y él mismo recomienda otro libro que él mismo escribió, que se llama Untethered Soul, que en ambos casos, yo sé que todos los que me escuchan hablan muy buen inglés, pero el primero es el experimento de rendirse y el segundo es el alma sin límites. En estos libros, Michael Singer cuenta cómo él ha dejado ir al mundo, o dejado ir su vida, eh, y, y cómo ha luchado, bueno, más que luchado, ha hecho consciente el tema de tener esta vocecita que siempre nos está jugando. Hace algunos meses, mi hija, platicando con ella, me dijo, es que ¿por qué la mente a veces nos limita tanto? Pues ¿para qué equipo juega? Todos hemos escuchado ese de, es que no voy a poder, es que no me va a salir, es que no sé si puedo, es que seguro no tengo las capacidades, etcétera, etcétera. Y es esa vocecita interna que tiene en esta
en el primer libro que les hago referencia, en el del experimento de rendirse, solo cuenta historias de cómo él fue permitiendo que la vida se le interpusiera enfrente, pero en vez de pelearse con ella, dejó que la vida siguiera y dejó, casi que dijo que sí, cayó a su voz interna y dejó que la vida siguiera adelante. Al mismo tiempo, en el libro del alma sin límites, dice más o menos cómo callar esa vocecita. Y hagan una reflexión. Esta pequeña voz en la que todo el tiempo pone un ejemplo que además a mí se me hizo muy elocuente porque yo creo que yo estuve ahí más de una vez. Te subes a un elevador o llegas a una oficina, saludas y alguien no te saluda. Y esta vocecita interna es, ¿qué le pasa a este naco o naca? ¿Qué le pasa a este maleducado o maleducada? ¿Por qué no saluda? ¿No? Y empiezas a hacerte una historia y un drama porque alguien simplemente no te saluda. Lo que él dice es, a ver, si te sales de esa y tú te conviertes en el observador de tus pensamientos y los haces conscientes, en una de esas no callas la voz, pero te das cuenta que está haciendo un drama donde no hay. Es más, parte del experimento de lo que él dice es, cada vez que te subas a tu coche, piensa que vives en una masa de tierra que gira a cientos de kilómetros por hora en el espacio donde hay cientos de miles de millones de estrellas. Tú no alcanzas a ver ni la mitad, ni la cuarta parte de todo lo que hay. Así de importante eres, ¿no? Es decir, no es para tanto, ¿no? Él dice, ese drama que se genera en tu mente es el que hay que callar. Él pone un ejemplo que a mí me gustó mucho y que quiero compartir con ustedes. Él dice, si tú tuvieras una espina clavada en el cuerpo, tienes dos formas de resolver el problema. Proteger a la espina para que nadie la toque y hacer una serie de inventos y de maquinarias para evitar que alguien toque tu espina. Y entonces tu mundo gira alrededor de la espina. ¿Ok? Y ese girar alrededor de la espina significa mantenerte atento a ese dolor, a ese problema. Todo tu mundo gira alrededor de esa espina. Entonces, pero él mismo dice, pero si un día te enamoras de alguien y ese alguien te quiere abrazar, te va a lastimar, te va a tocar la espina. Entonces tú puedes poner todas las barreras que quieras alrededor de la espina, ¿no? Y ahí está. Y puede ser que haya momentos en los que no duela porque tu aparato que inventaste para evitar que alguien lo toque funciona, pero no resolviste el problema. Ahí está la espina clavada y si un día te distraes o te quitas el aparato o abres el aparato, te van a lastimar tocando. Que la otra razón, la otra forma de resolver el problema es quitándote la espina del cuerpo, ¿no? Y entonces, esta reflexión para mí fue muy elocuente, ¿no? Porque prácticamente en todo, él dice, otro de los ejemplos que pone es, tú no estás pensando en tu cuerpo, salvo cuando el cuerpo te dice que está enfermo o lastimado. O sea, yo no estoy pensando en mi brazo, salvo que me doliera. Yo no estoy pensando en mi pie si no me duele. Pero cuando me empieza a doler, no puedo dejar de pensar en mi brazo o en mi pie. Y entonces él dice, lo normal, fisiológicamente o biológicamente, es que tú no te preocupes de tu cuerpo, salvo cuando haya necesidad de preocuparse, cuando estás enfermo o cuando estás lastimado. Y en cambio, ¿por qué la psique? Siempre estamos pensando en cómo me siento, cómo estoy, y este es un drama alrededor de eso. Y entonces, para mí ha sido de gran ayuda porque lo que les decía, te conviertes en esclavo de tu psique, ¿no? Todo el tiempo estás pensando, ¿y qué pasa si? Y es que no me contestó, y si me ven feo, y si lo que traigo puesto no les gusta. Porque habremos quienes nos importa más o nos importa menos. Y la edad, desde luego, ayuda o estorba esos sentimientos de aceptación. Pero si esa espina la convertimos en, oye, ¿tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? ¿Tienes miedo del rechazo? Tú invitas a alguien a salir y te rechaza, y entonces tu vocecita dice, claro, es que no le gusta, no le caes bien, es que no vales para nada, es que, etcétera, etcétera.
En vez de salirte de ese cuerpo, decir, órale, mira qué drama está haciendo la mentecita. Que, bueno, ¿no? Todos somos testigos y la mayoría de la gente que me escucha, estoy seguro, es testigo de que la vida siempre o casi siempre nos pone en un mejor lugar, ¿no? Desde luego tenemos miles de ejemplos y ahí empezó mi reflexión por la que detuve el podcast a principios de noviembre, finales de octubre, porque pensé, oye, ¿qué pasa con la gente que se la pasa sufriendo realmente, ¿no? Aquellos que no tienen salud, o aquellos que sufren abusos, o que viven en un círculo muy triste, o muy peligroso, etcétera, etcétera, ¿no? Porque nosotros desde el privilegio que tenemos, estamos en un lugar súper bonito. Al final, la vida que tenemos, y yo casi que podría decir la que tiene la mayoría de la gente que escucha este podcast, es un poco insisto, el privilegio de la mayoría de nuestra vida es mejor. Eh, no sé si en el podcast pasado les platiqué, pero empecé a leer un libro que se llama Happy Money, de un señor Ken Honda. Y en algunas de sus partes él dice, todos tenemos en el radar que nuestra infancia fue bonita, no importa cómo haya sido. Y para mí fue, otra vez, muy elocuente, porque yo siempre he dicho que mi infancia fue muy bonita. Y, y luego cuando le rascas un poco, o sea, cuando escuché este comentario de Ken Takeda, de Ken Honda, perdón, en su libro, pensé, a ver, voy a ver qué momentos no estuvieron tan padres en mi vida. Y gracias a Dios no los encontré. No encontré tantos problemas ni tantos temas. Y está, la verdad es que, insisto, desde el privilegio de la vida que he tenido y del estilo de vida que tengo, es una aberración que yo dude de la existencia de Dios o que dude de la existencia de un espíritu que me está cuidando o de un alma que me está cuidando. Eh, Veo en mi drama es que yo muy bien, pero y los niños pobres, pero y los niños que están en la guerra, pero y las mujeres, pero y los hombres que pierden todo. Pero... Ok, puede ser que haya temas, pero yo, hijo, estoy en un lugar en el que sin duda soy un privilegiado de Dios, ¿no? Por muchas razones. Tengo dos hijos preciosos, sanos, con innumerables cualidades. Tengo amigos que me quieren mucho, tengo gente que me adora, tengo gente que adoro. Estoy en un momento de mi vida súper feliz, estoy compartiendo mi vida con alguien que me tiene muy contento, que creo que la tengo muy contenta. En fin, hay miles de cosas que están sucediendo en mi vida que solamente puedo agradecer. Eh, no me preocupo por casi nada, ¿no? Claro, esta mente, esta vocecita que tenemos, podría estar preocupada por cualquier cosa, porque si ganó Trump, porque si la guerra en Ucrania, porque si la guerra en Israel, porque si ahí viene un meteorito, porque si... Claro, no hay duda de que yo podría estar instalado en el drama, pero me toca a mí salirme de ahí y decir, mira, ese dramero, ¿no? Esa vocecita dramera, no la vamos a escuchar. Esa que incomoda. Hoy estaba en, un, en una sesión de coaching que estoy haciendo con alguien que tomó una certificación, que por cierto les recomiendo. Mi prima, Margarita García Cantú, si quieren datos, es una gran coach y está certificada en los métodos de Deepak Chopra. Eh, y hoy tuvimos una sesión en la que estuve muy incómodo, muy incómodo. O sea, y era una cosa relativamente sencilla, pero claramente ahí hay un tema. Decía a quién admiro y por qué. Y me costó mucho trabajo, encontré algunos nombres sin duda, pero para mí habla de un ego brutal y un desconocimiento de gente que tal vez podría ser mi guía, ¿no?
yo siempre he dicho, ¿para qué descubrir el hilo negro si hay mucha gente que ya pasó por ciertos lugares y podemos utilizar sus herramientas para salir desde un mejor lugar? Y hoy debo de confesar que este trabajo que me puso a hacer Margarita fue muy difícil para mí. Otra vez esta vocecita empezó a hablarme y a decirme, güey, vas a comparar a fulano de tal con fulano de tal, porque tenía gente que admiro muy terrenal, muy cercana a mí, y al mismo tiempo tenía a gente muy lejana, ¿no? O gente histórica. Eh, y la verdad es que al final parte de la chamba era tratar de ver en dónde resueno con esa gente a la que admiro. Y mi vocecita interna me achicó. Me dijo, ¿cómo te vas a comparar con una de las personas que puse fue Jeff Bezos, por ejemplo? ¿O cómo te vas a comparar con un gran coach que también, el autor del libro del Club de las 5 de la mañana, se llama Robin Sharma, me parece un gran coach, un gran escritor. Hay gente que no le gusta y que está muy en contra de libros como El monje que vendió su Ferrari o esos. A mí me parece que es una persona que al menos aporta algo y lo hace con muchísima pasión. Pero igual tuve un abogado al que admiro mucho que vive, o sea, que es casi mi contemporáneo, me llevará unos 6, 8 años. Y entonces lo que quiero decir es, esta vocecita, de pronto era, no, hombre, ¿cómo me voy a comparar con estos monstruos? ¿O cómo voy a comparar a este abogado que tengo tan cerca y que al mismo tiempo no, o sea, le veo cualidades que yo siento no tener? Eh, y sin embargo, parte de la chamba es decir que te tengo noticias. Esos que te vibraron es porque algo tienes de eso que admiras. Y, y me incomodó saberlo. Y entonces, eh, voy a, claro, hacer el ejercicio con un poco más de profundidad y con mucha más paciencia. Eh, pero qué increíble que la vocecita interna que tengo está tan achicada. Y además, créanme, en mi día con día, no me siento, nunca me he sentido menos que nadie, nunca he pensado que... Pero hoy me doy cuenta que en algún lugar del inconsciente sí tengo pues, no puedo más que llamarle delirio, no sé si es un delirio o un complejo de inferioridad, ¿no? Porque yo creía, y entonces, y hace mucho sentido, porque el ego, y hace poco en una de las terapias a las que voy, me decían, es que cuando tienes miedo es porque te sientes menos. Y cuando eres muy ególatra es porque inconscientemente te sientes menos. Y yo tengo que trabajar a veces en esta egolatría o este, eh, en este sentirme, bueno, aparentar ser más que alguien más. Y dice, claro, el péndulo lo que dice es cuando alguien es más fanfarrón, es porque más inseguridades tiene, ¿no? Cuando alguien es más déspota, es porque más inferior se siente, ¿no? Y entonces, pues, ahora sí que lo que checa choca, ¿no? Resulta que al día de hoy, cuando yo digo, oye, es que yo me estoy comparando con estos monstruos del mundo, lo primero que me sale en esta vocecita a la que quiero callar es, Really, güey, ¿de veras te vas a comparar con Jeff Bezos? No seas ingenuo, o sea, no le llegan a los talones, o te vas a comparar con Robin Sharma, que es un vendedor de bestsellers y es un coach que jala miles de millones de personas cada vez que habla. ¿De veras con eso te vas a comparar? Y entonces es cuando digo, wow, esa vocecita sí es súper ramera, sí es súper, eh, pues eso, es súper conspirativa. Y además conspira en mi contra, ¿no? Vuelvo a pensar en lo que me dijo mi hija de ¿para qué equipo juega nuestra mente? ¿Para qué equipo juega esa vocecita?
Y entonces yo me he dado a la tarea y voy a la mitad del libro del Alma sin Límites. Y terminé la semana pasada el del experimento de rendición, de rendirse. Pero creo que sí es un antes y un después. Como les podría decir que el libro del Club de las 5 de la mañana es un antes y un después, ¿no? Son de los pocos libros que les podría decir, pues sí, sí me ha cambiado la vida. Hoy me levanto mucho más temprano. Hoy hago cosas todas las mañanas que salieron de ese libro, ¿no? Y que además creo que han mejorado brutalmente mi vida. Eh, si las hago todas a la perfección, como lo dice Robin Sharma en el libro, pues no, a veces fallo y a veces no me levanto y a veces me cuesta mucho trabajo. Les he dicho en otros podcasts, esto de negociar con uno mismo es el primer, en mi opinión, es el primer error que yo cometo al menos, ¿no? Que es el de, oye, levántate temprano y hay 5 minutitos más, 2 minutitos más, y que suene otra vez la alarma. Porque ya una vez despierto, aprovechas tanto el día y dices, qué bueno que me desperté, ¿no? Parte de lo que me ha pasado, y seguramente es un tema de edad, es que ahora prefiero dormirme temprano antes que desvelarme, no por la desvelada, la fiesta me encanta, pero prefiero estar despierto en el día porque aprovecho mejor, puedo montar, puedo hacer ejercicio, puedo estar con mis hijos, puedo estar con mis amigos, puedo trabajar, etcétera, ¿no? Eh, Luego, claro, se nos enfrenta la vida y hay cosas que uno no puede evitar, ¿no? Pero, pero vamos, al final lo que quiero decir es si hay un antes y un después. Y les puedo decir que hay un antes y un después de estos dos. Yo realmente los recomiendo, el Surrender Experiment y Untethered Soul, que son las traducciones, como les decía, el experimento de rendirse y el alma sin límites, ambos de Michael A. Singer. Y no me da nada por vendérselos, de verdad creo que es algo que hay que compartir. A mí me generan unas reflexiones brutales, súper profundas, y además creo que me ayudan. Este cuate, parte de lo que les dice, lo que dice en el libro, sigue siendo en el momento en el que esta mentecita, ¿no? Porque pasa en todo. Oye, vi un coche y lo quiero, pero no me alcanza, pero es que entonces la vida no es justa, porque ¿por qué no me alcanza a mí y al idiota de enfrente sí? Y está tu mente peleándose consigo misma, haciendo un drama, y tú metes todo eso en tu cuerpo, en tu alma, en tu ser, y vas por el mundo malhumorado, en vez de ser feliz de vivir el presente. Todos sabemos lo que está bien. O sea, si yo les digo al que sea que me esté escuchando, oye, pues es que sabemos que tomar es malo, que no hacer ejercicio, que fumar, que comer cosas, ¿no? Junk food, etcétera, etcétera. Todos sabemos con casi que lo que nos conviene y lo que no. Decidimos no hacerlo o hacerlo poco, porque claro, es más cómodo estar sentado viendo la tele que haciendo ejercicio, porque claro, es más cómodo hablar mal de alguien que tratar de entender su situación. Porque claro, es más cómodo decir que la vida es injusta a decir, bueno, la verdad es que sí eché un poquito de flojera, la verdad es que sí me volteé para otro lado. Es mucho más fácil hacerse güey que ser íntegro. Pero eso no quiere decir que no sepamos. O sea, al final, todos sabemos lo que nos conviene. Podemos decidir no hacerlo. Eh, Y luego, claro, tampoco se trata de echar culpas, de claro, como me equivoqué en el pasado, entonces ahora me merezco esto. Ya te diste cuenta, si te diste cuenta hoy que te equivocaste en el pasado, pues de aquí en adelante. Hace poco, con muy poco éxito, pero con mucho cariño, le recomendé a alguien eso. Decía, oye, si esto que, si tu presente no te gusta porque crees que es resultado de tu pasado, ya no hay nada que hacer. Ya lo que hiciste, lo hiciste. Y además lo hiciste, ¿no? Yo te diría, si lo hiciste con buena intención, pues abrázalo con buena intención. Y si lo hiciste con mala intención, trata de pensar por qué llegaste a esa decisión de hacerlo con mala intención. Por qué ahí? ¿Por qué te sentaste en esa mala intención?
Pero la verdad, ya se los había dicho creo que en otro podcast, es pensar que puedes cambiar el pasado o que lo que hiciste en el pasado estuvo mal. También es un monumento al ego, ¿no? Porque es, oye, en el momento en el que sucedió, pues por las razones que quieras, era perfecto. Y yo sé que es un lugar común, que es muy, muy perfecto, pero a mí me está llevando la fregada. Aguas con la vocecita. ¿Quién sabe dónde estaría? Mi papá tiene una anécdota en la que dice que él estaba viendo un partido de béisbol en una escuela, en un colegio, él era profesor, y ve que están jugando en un lado, del lado izquierdo están jugando béisbol, y del lado derecho hay un niño comiéndose una paleta helada, ¿no? Muy contento. De pronto dan un batazo del lado del béisbol, al mismo tiempo que al niño se le cae su paleta helada al piso. El niño se agacha a recoger su paleta cuando pasa la pelota a la altura de su cabeza. No pasó nada. El niño no se dio cuenta que estuvo a punto de perder los dientes de un pelotazo de una pelota de béisbol. Sin embargo, tenía cara de, güey, perdí mi paleta. Me estaba llevando, o sea, la única paleta que tenía y la perdí, pinche gente, no, maldito mundo. Qué injusta es la vida, la única paleta. Y lo que realmente pasó es que perdió su paleta para no perder los dientes. Esta es una anécdota real, físicamente real. O sea, vamos, no les puedo decir que vamos a viajar en el tiempo, pero pues, me la contó mi papá como algo lo vi perfectamente la escena completa. Yo creo que la vida es un poco así. Si no le hacemos caso a eso, porque ese niño pudo haber estado el resto de la tarde malhumorado, porque la vocecita le empezó a decir qué injusta la vida. Tú que nada más tienes para una paleta, se te cae, y a tu cuate de junto que tiene para paleta, torta y papa, no se le cayó nada, ¿no? Dime si no es injusta la vida. En vez de decir, oye, fíjate que un caso fortuito, que fue que estuvieran jugando enfrente de ti unos amiguitos, te salvó los dientes que se te haya caído la paleta. ¿Cuántos dientes habremos salvado por cosas que creímos que son una tragedia o que no eran buenos, ¿no? Cuando conociste a alguien o cuando te peleaste con alguien, cuando no te dieron ese trabajo, cuando no tuviste ese beneficio que tú creías que era un beneficio para ti y en una de esas lo que te estaban salvando eran los dientes. O algo más, ¿no? No sabes si en una relación yo en el pasado tuve traté de salir con alguien, ¿no? Que yo creía que era una chava pues, con muchas cualidades. Y luego del tiempo me di cuenta que sí, sin duda es una chava con muchas cualidades, pero que no tenemos nada en común. Y entonces, por supuesto, no se nos dio, ¿no? Pero hubo un momento cuando fue el primer, digamos, rechazo de esta chava, que a mí me parecía con muchas cualidades, que yo decía, hombre, qué lástima, porque yo tenía mucha esperanza en aquel. Y luego me di cuenta que hubiéramos perdido nuestro tiempo, ¿no? Y entonces, y nos salvó, ¿no? Ese no estar en ese momento en el mismo lugar, nos salvó de algo, ¿no? Y tuve la bendición de darme cuenta. Y seguramente hoy he estado con gente que gracias a que he estado con ellas o con ella, me ha salvado de otras relaciones que no quería, ¿no? En fin, amigos, aguas con la vocecita, trátenla de callar, sálganse de ustedes mismos y observen, ¿no? A ustedes mismos pensando en ese drama y búrlense del drama. Y luego digan, yo voy a vivir el presente y la vida como es. Esto fue Espíritu y Caballos, queridos amigos. Gracias por escucharme. Seguimos con esto. Espero que esta reflexión les haya sido de utilidad. Les mando un abrazo a todos. Tengan una gran semana. Adiós.